de protección. Ahí lo tenían ustedes, hagámoslos visibles. Justamente esa es la idea de este estatuto temporal de protección. Cuando tenemos ciudadanos irregulares dentro del territorio nacional, no solo es un riesgo para la seguridad de nuestro país, pues no sabemos a quién tenemos de vecino, sino también es un riesgo para el propio migrante, porque no podemos garantizarle sus derechos, no podemos evitar que lo vulneren, no podemos evitar que se aprovechen de él. Entonces la idea es que entre todos, entre los migrantes venezolanos y nosotros como ciudadanos colombianos, nuevamente le tendamos la mano al pueblo venezolano, los hagamos visibles y los hagamos partícipe de esta ventana de oportunidades que es el Estatuto Temporal de Protección. Vamos a comenzar el día de hoy inicialmente aclarando algunas preguntas que se han dado antes de entrar en materia con lo que nos está llegando a través de redes sociales con el numeral a los visibles. Vamos a iniciar, director, aclarando algunas dudas. Primera pregunta que nos está llegando de varios medios de comunicación tiene que ver con el tema que se ha hecho noticia en los últimos días y dice: hay una avalancha de venezolanos en Paraguachón, en Maicao, estamos viendo que está entrando mucha gente. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué está pasando en La Guajira en este momento? Bueno, muy bien, miren, la frontera tiene unas dinámicas normales y periódicas que obedecen a las decisiones que toma Venezuela. Entonces, ¿qué ha pasado aquí de manera reciente? Por el lado de norte de Santander, por el estado del Táchira, se produjo un sistema 7x7, un mecanismo de una forma de combatir el COVID que se inventaron de ese lado, y eso generó un desplazamiento de la población migrante desde el estado del Táchira a un ingreso hacia Arauca y un ingreso hacia La Guajira. Entonces, un poco qué es lo que sucede aquí y a lo que nos hemos venido acostumbrando, que según las decisiones que toman en Venezuela, la presión de ingreso a territorio nacional se puede mover a norte de Santander, por donde es habitual, a Arauca o a La Guajira. Son ciclos que se van manejando que implican una mayor presencia, pero que nada modifican la posición frente al estatuto temporal. Ahora, muy importante reiterar un mensaje: la frontera sigue cerrada. Persona que sea detectada ingresando de manera irregular va a quedar por fuera de este estatuto temporal. Las reglas están siendo trazadas de manera clara, y así como Colombia le cumple al migrante, así como Colombia tiende la mano, necesitamos el mayor cumplimiento de la ley por parte de ustedes. Bueno, lo tienen ustedes entonces. ¿Qué está sucediendo en este momento en Paraguachón, en Maicao, en La Guajira? Ya lo saben. Se toman decisiones del lado de Venezuela que obligan a los migrantes a salir o los dejan represados por un tiempo, y cuando abren el paso ellos intentan salir ellos a como dé lugar. Otra cosa muy importante que nos contaban desde La Guajira, nos lo contaba nuestro director regional, tiene que ver con anuncios falsos que están haciendo. No caigan en este tipo de redes. Sabemos que hay mucha desinformación que circula en las redes sociales. Creo que todos alguna vez leemos cosas que creemos que son ciertas, pero no. Por favor, lo que tenga que ver con la actualidad migratoria, con decisiones que se tomen, nosotros como Migración Colombia las publicamos a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué lo decimos? Había un rumor circulando en redes que decía que los días 16, 17 y 18 de febrero por La Guajira se iba a otorgar el PEP. Eso no es cierto, no hay jornada especial de PEP, no es que estemos haciendo un lanzamiento especial allá. No, señor, no se equivoque. Nosotros, a través de las redes sociales, estaremos comunicando qué se va a estar haciendo. Si bien actualmente sí se está otorgando el PEP para aquellas personas que cumplen ciertos requisitos que están definidos, no hay una jornada especial para los que se encuentran en Venezuela y están ingresando. No caigan en esos errores porque generan congestión. Director, segunda pregunta que también ha salido últimamente en los medios de comunicación. Tiene que ver con la invasión, por decirlo de alguna manera, de viviendas por parte de ciudadanos venezolanos. Yo como ciudadano colombiano le arrendo la casa a un venezolano, él trae más gente, después no me pagan, los quiero sacar, entonces migración, sáquenme esta gente. Vimos el caso de una señora en Madrid esta semana que dice: yo se la alquilé a un venezolano, él se la subalquiló a otro venezolano, ninguno me paga arriendo, ya están viviendo muchísimos venezolanos, quiero que lo saquen, a como dé lugar que lo saquen. ¿Qué decir al respecto de este tema? Bueno, miren, varios temas aquí y para que quede absolutamente claro. Lo primero, Migración Colombia no es una herramienta de nadie para afectar seres humanos con independencia a su nacionalidad. Entonces,
el mensaje lamentable de quiero que vengan y saquen a este migrante no funciona con migración, porque de eso no se ocupa migración. Como ustedes saben, este es un Estado social de derecho, con principios constitucionales, con un estricto apego a la ley, en donde nuestro compromiso siempre será con la Constitución, con la ley y con el país. Dicho lo anterior, primera falla. Recuerden que cualquier persona, cuando celebra un contrato con un migrante, tiene la obligación de reportarlo a migración a través de la respectiva plataforma. ¿Por qué es importante? Porque es lo que a nosotros precisamente nos permite hacer monitoreo y estar atentos de lo que va sucediendo con los diferentes migrantes. ¿Qué no puede ser? Que el particular no reporte su relación contractual, por ejemplo, de arrendamiento con el migrante, y ahora pretenda que nosotros vayamos un día a amedrentar o a excluir al migrante de una vivienda. Entonces, uno, siempre reportan su relacionamiento contractual con el migrante. Es lo que nos pasa con las empresas de transporte, ellos reportan de manera permanente. Es lo que pasa con los hoteles, ellos reportan de manera permanente. Segundo lugar, cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia, su obligación es reportarlo a las autoridades, a la respectiva policía. Tampoco echen en saco roto el acceso a las comisarías de familia. El Estado colombiano tiene todo un andamiaje y toda una estructura para solucionar ese tipo de problemas. Claro, y aquí el mensaje también muy importante para la población migrante. La población migrante, con independencia de su origen, no puede incumplir sus obligaciones contractuales por el hecho de ser migrantes. Tienen que cumplir, tienen que honrar su palabra, porque si no van a tener dificultades con las respectivas autoridades, siempre en un marco de Estado social de derecho. Bueno, lo tienen ustedes. Entonces, como dice nuestro director, hay que cumplir el debido proceso. Colombia es un Estado de derecho, y lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Entonces, las personas que están teniendo problemas en este momento de convivencia, que es que tiene un problema con un vecino, que tiene un problema con un arrendamiento, que tiene un problema, por favor, diríjase a la comisaría de familia, a la estación de policía, inicie los trámites como deben ser dentro del debido proceso, porque usted arrendó esa vivienda, y ahí ya entraremos nosotros, cuando nos toque como autoridad, a ejercer dentro de nuestras funciones. Director, tema del día, Estatuto Temporal de Protección. ¿Cómo va a ser la implementación? Se anunció ya hace 8 días que empezaba, hay muchas preguntas, dicen, bueno, pero ¿cuándo empieza esto? Yo ya voy al centro facilitador, ¿me registro, no me registro? ¿Cuándo empieza el Estatuto Temporal de Protección? ¿En qué estamos actualmente? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, entonces varios temas acá. Lo primero, está bien tener dudas, es normal que existan dudas. Recuerden que el Estatuto Temporal se aplica en el mundo por tercera ocasión. El primero fue con los Estados Unidos, el segundo lugar Turquía y ahora Colombia. Entonces, este es un mecanismo, es una herramienta jurídica complementaria al régimen de refugio que hay que aterrizarla a la realidad del país, es decir, a la realidad colombiana y a la migración venezolana. Eso es un desafío enorme que genera muchas inquietudes y que generará muchas inquietudes. Entonces, para que lo vayamos puntualizando en qué estamos y qué va a pasar. Vamos a crear un segmento, Juan. Todos los Facebook Live, con independencia del tema de que se trate, vamos a hacer un segmento que se va a llamar, se me ocurre, ¿Cómo vamos? Estatuto Temporal. Y ese ¿Cómo vamos? Estatuto Temporal es una actualización permanente, porque como imaginarán, tenemos que, además de afrontar los desafíos del Estatuto Temporal, seguir trabajando en nuestros aeropuertos, en apertura de frontera cuando llegue el momento, en los diferentes desarrollos tecnológicos, cédulas de extranjería, en fin, un mundo enorme que hay en Migración Colombia. Entonces, ¿en qué estamos? Este lunes, hace 8 días, el presidente Iván Duque hizo el anuncio y ordenó la publicación del decreto. La publicación del decreto implica que ese proyecto jurídico que contiene el estatuto se hace público y está en la página de la Cancillería, que es nuestra cabeza de sector y quien ha hecho un trabajo enorme. www.cancillería.gov.co. Ahí aparece publicado el decreto, el proyecto de decreto. ¿Qué deben hacer? Vayan a la página, busquen el decreto, léanlo y por favor comenten sobre el mismo. Este es un proceso de transparencia que establece la ley colombiana, que lo que busca es enriquecer el texto y hacer un procedimiento totalmente transparente. Dura 15 días. 15 días durante los cuales cualquier persona puede ingresar y hacer sus comentarios, que pueden incluir preocupaciones, sugerencias de mejora, solicitudes de complementación. A nosotros como equipo de gobierno nos toca revisar todas y cada una de esas inquietudes y darle respuestas.
en un ejercicio de transparencia, en un ejercicio de construcción colectiva de una norma trascendental para el país. Después de que esto suceda, contestaremos las no pocas preguntas que han ido llegando. Cuando las contestemos, ese proyecto de decreto pasa a firma de los ministros que hacen parte de este proyecto o que afecta directamente el decreto. En este caso arrancamos con nuestra canciller, que es la casa de donde sale este gran proyecto. De ahí va a pasar finalmente al presidente de la República, que sanciona el decreto. Cuando el decreto se sanciona, se hace público a través del diario oficial, lo van a ver porque queda con su respectivo número y fecha, y tiene un periodo de implementación de 90 días. ¿Quiere decir que el día que se firme el decreto puedo ir a Migración a hacerme parte del estatuto? No, hay un término de 90 días. Pregunta clave, ¿por qué esperar 90 días? Porque durante estos 90 días tenemos que trabajar conjuntamente en toda la preparación que nos permita entregar la información que necesitamos de una manera ágil en todo el territorio nacional. Este es un desafío que de manera inicial cubre 2 millones de personas. 1.729.000 más lo que representará aquellas personas que entren una vez se abra la frontera. Dicho de esta forma, es un esfuerzo que tendría una registraduría de un país caribeño, por ejemplo, pero con una extensión territorial como la de Colombia quiere decir que equivale a 2 o 3 países de Europa. Eso es un desafío enorme, por eso tenemos que generar las capacidades en todo el territorio nacional, porque ustedes, los migrantes venezolanos, no están en una ciudad, están en muchísimas ciudades, muchísimos municipios, muchísimos pueblos. ¿Qué vamos a hacer en esos 90 días? Vamos a trabajar juntos en su preparación para acceder efectivamente al estatuto temporal. ¿Cómo? A través de pedagogía, a través de acompañamiento, a través de presencia regional, para enseñarles y explicarles con calma lo que van a tener que hacer. ¿Por qué no lo hacemos ya? Porque la idea no es que se frustre la posibilidad de acceder al estatuto, sino que trabajemos juntos, estemos listos, hagamos todo un trabajo conjunto y apenas se abra la página o los mecanismos electrónicos de acceso, ustedes puedan arrancar a diligenciar su información. Les anticipo, estoy preocupado, director, porque yo no manejo bien la tecnología o no tengo acceso a la tecnología. Parte de estos 90 días es precisamente cómo logramos poner gente en los diferentes rincones del país con tecnología que les permita apoyarlos. ¿Apoyarlos en qué? En el proceso de diligenciamiento de fase 1. ¿Qué vamos a hacer, Juan, en fase 1? Muy importante. Van a dejar sus datos básicos. Van a precargar una foto para que empiecen a tenerle cara a ese nuevo documento. Y 3, van a precargar su documento básico con el cual cuentan. Y claro, van a hacer un cuarto proceso en el cual deben concentrarse y deben hacer con el mayor rigor, que es la caracterización socioeconómica. ¿Por qué es tan importante esta primera fase? Porque aquellos titulares de PEP van a poder validar la información que ya tenemos. Entonces, oiga, yo ya no vivo en esa dirección, ¿puedo corregirla? Claro que sí. 2, los que son irregulares arrancan de ceros por su calidad irregular. Cargando la información y, muy importante, entregando la información socioeconómica, el país va a poder iniciar unas fases de apoyo más preciso. Va a poder ayudarles de una manera más especial y arranca la conversación tecnológica con los diferentes subsectores para ayudarlos y con los diferentes sectores, por ejemplo educación, por ejemplo salud. Agotamos esa primera fase. Estos son miles de personas en todo el territorio nacional. Acabamos esta primera fase y pasamos a fase número 2, que es el proceso de captura de información biométrica. Esa se hace, ya no es online, ya no se hace por dispositivos, sino se hace presencialmente en Migración Colombia. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿En la primera fase debo ir a las oficinas de Migración Colombia? No. No tienen absolutamente nada que ir a las oficinas de Migración Colombia, porque ahí nosotros vamos a seguir con los diferentes procesos. Esto lo van a poder hacer desde un internet, desde el celular de un amigo, desde el celular propio, desde un centro de copiado, desde una tableta o un computador que les presten o desde las facilidades que vamos a organizar para apoyarlos en esta labor. La segunda fase sí va a ser en migración. Pero para que lleguen a esa segunda fase va a ser con agendamiento. Nosotros les vamos a decir cómo, cuándo y dónde. Director, si me presento por fuera de este tiempo o de este lugar, ¿voy a poder avanzar? No, porque aquí tenemos que respetar los turnos de todos.
¿Qué va a pasar en esa segunda fase? Que ustedes van a poder verificar su información que ya habían entregado. Sí, esa persona soy yo, los datos son correctos, perfecto. Van a entregar sus huellas, las respectivas fotos y se cierra el proceso de identificación. Pregunta fundamental. ¿Toda persona que inscriba sus datos en fase 1 va a tener el estatuto? No. ¿Por qué no? Porque aquellas personas que tengan deudas con la ley, aquellas personas que por ejemplo hayan sido expulsados del país o deportados, no gozan de este beneficio. Este beneficio es una ventana de oportunidad y un premio a todos aquellos que se han portado bien, con lo cual desde la autoridad migratoria puede que se presenten casos en los cuales digamos, no señor, usted no puede salir adelante. ¿Quiere decir que si en la primera fase no me deja avanzar es que yo tengo problemas con la justicia? No, también puede ser un caso de homonimia, es decir, que su nombre es igual al de otro, que quedaron unos datos mal diligenciados, en fin, no hay por qué preocuparse por ahora de eso. En fase 2, cuando ya entregan todos sus datos, lo que va a pasar es que cierran su proceso de identificación y empiezan a tener una identidad que va a estar en el ciberespacio, que no se ve físicamente en un plástico, pero que ya van a ver cómo quedó. Posteriormente, ya lo único que tienen que hacer es acercarse a ese mismo punto en la fecha y hora indicada a recoger su plástico. Ese plástico los va a acompañar Dios mediante durante muchos años, va a tener todas las seguridades biométricas, todos los hologramas y mecanismos que impidan su falsificación. Mensaje clave: el esfuerzo que nosotros hacemos aquí todas las semanas de acompañarlos respondiendo preguntas es para evitar que los engañen. Cualquier información oficial sale de este espacio o de la página web de migración. Es que yo tengo un tío o una tía que me dijo y que me echó un cuento. No se le cree, solo me le creen a este espacio y a la página de migración. ¿Por qué? Porque no queremos que los engañen. Si les ofrecen el documento de identidad más rápido, falso, no va a pasar. Si les ofrecen una fila preferencial, falso, no va a pasar. Si les ofrecen una vía más rápida, falso, no va a pasar. Y este proceso no tiene costo, no tienen por qué pagar un solo peso. Y nosotros como Estado, de la mano de la cooperación internacional, todo el gobierno, juntos estamos trabajando en darles la mano y en lograr que ustedes no gasten dinero en esto. Sabemos que hay poquitos recursos, por favor no los gasten en personas inescrupulosas, no se dejen engañar y en cambio van a hacer un pacto con nosotros. Si se presenta una situación como esas, ustedes a través de los desarrollos que tenemos en nuestra página web nos lo van a hacer saber. Van a apoyar a Colombia con denuncia. Esa denuncia puede ser anónima, pero necesitamos que nos avisen de esas malas personas que abusan de ustedes precisamente para su judicialización, que ya han visto, así como hay una posición generosa del Estado colombiano frente a un drama enorme como el que viven, también hay una mano fuerte, hay una posición muy rígida con la criminalidad. De mi parte, ya me han conocido, de parte de todo este equipo de migración, aquí, el que la hace la paga, el que se pone a jugar con la legalidad la paga y por supuesto el que se mete con nuestros migrantes a explotarlos, a abusarlos, la tiene que pagar y tiene que ir ante la justicia, ante un juez, para que ese juez determine cuál es su sanción. Bueno, ahí lo tenían ustedes. Entonces, para que lo resumamos así rápidamente, uno, actualmente el proyecto del estatuto del decreto se encuentra en la ventana de transparencia de la Cancillería, www.cancillería.gov.co. Usted entra, puede opinar, puede decir, oiga, quiten esto, pongan esto, necesitamos esto, y entre todos se va a construir el que va a ser el decreto final. Este es un ejercicio de transparencia y participación ciudadana. Primero, después de ahí sale a firma de los ministros, del presidente, y cuando firma el presidente comienza a correr el tiempo. 90 días, ojo, 90 días después de la firma del presidente, ahí Migración Colombia, es decir, nosotros vamos a iniciar con la implementación de este estatuto. ¿Qué quiere decir la implementación? Señores, el Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUMV, ahí inicia. Entonces ahí arrancamos todos a trabajar en la misma dirección. Pero para que lo entiendan y lo tengan mucho más claro, les hemos preparado el siguiente video. Miren ustedes.
Ahí lo tenían ustedes, entonces ya lo saben. Firma el presidente, 90 días después empezamos con el registro único de migrantes venezolanos. No hay necesidad de que vayan a los centros facilitadores, no hay necesidad de que se desplacen, no hay necesidad de que le pague un tercero para poderse acoger a esta ventana de oportunidades que le está dando el gobierno nacional. Director, vamos a empezar con la parte que más le gusta a usted y son todas las preguntas que nos llegan de medios de comunicación y de la ciudadanía que está participando con el numeral a los visibles. Entonces, comencemos con las preguntas que nos llegan. La primera pregunta que nos llega nos la hace José Polanco de Noticias Caracol y él dice lo siguiente. Él tiene dos preguntas. Primera, ¿cómo se va a identificar a las personas que entraron antes del 31 de enero y las que entraron después de manera ilegal? ¿Cómo va a ser ese control? Y la segunda, vacunación. ¿Estas personas en qué fase dentro del proceso de vacunación entran? José, entonces lo primero, mire, recuerden que este proceso tiene tres grupos, regulares, irregulares antes de 31 de enero y regulares que entren por punto de control migratorio los 2 primeros años. ¿Cómo determinamos el primer grupo de regulares? Porque son principalmente titulares de permiso especial de permanencia y ya en migración tenemos la información. En segundo lugar, aquellos que estaban a 31 de enero de 2021, a partir de una prueba sumaria, una prueba en la cual ellos, con nosotros, vamos a construir la demostración de que estaban en territorio nacional, sin que esto implique un exhaustivo trabajo probatorio, sino sencillamente una comprobación que es realmente práctica. Por ejemplo, el padre de familia que tiene a sus hijos en el sistema escolar y se ha presentado en el sistema escolar precisamente para su proceso educativo de sus hijos. Esa puede ser una prueba válida. Otra prueba válida, una persona que recibió atención en salud. Otra prueba válida, una persona que tuvo una gestión ante una entidad pública. En fin, se dan un mundo de casos que nos van a permitir esa comprobación. Ahí estamos sacando precisamente la reglamentación al interior de Migración Colombia para ese específico proceso. Aquellos irregulares que lleguen después del 31, por ejemplo hoy, no hacen parte del estatuto temporal. ¿Qué va a pasar con ellos? Que quedan sometidos a las posibilidades de apertura de un régimen sancionatorio que puede terminar en su deportación o expulsión. Por eso abrimos el tercer grupo. El tercer grupo lo que busca es que una vez que se abra la frontera, entren por un punto de control migratorio, dejando el respectivo registro para que de esa forma no tengan problemas en Colombia y adicionalmente puedan gozar de este sistema. Segunda clave, vacunación y segunda pregunta. ¿Por qué ha generado tanta inquietud la vacunación de población migrante venezolana? El presidente Iván Duque lo dijo con claridad. Migrantes regulares con independencia de nacionalidad entran en la fase de vacunación normal. ¿Por qué? Porque los conocemos y porque podemos saber en qué fase deben ir. Recuerden que el decreto de vacunación atiende no nacionalidad, sino situación de edad y los padecimientos que puede tener algún ser humano. Entonces, los irregulares no pueden entrar en la misma fase de vacunación porque no sabemos cuántos años tienen, no sabemos con precisión cuántos son. Siempre que hablamos de irregularidad hay una estimación con distorsión. Creemos o consideramos con buen nivel de precisión que son 966.000, pero por supuesto puede haber una distorsión de la cifra porque son irregulares. Si supiéramos exactamente cuántos son, pues serían regulares. Entonces, en este específico caso de irregularidad, necesitamos poder conocerlos y caracterizarlos para determinar la fase de vacunación. Por eso este estatuto, uno de los mensajes más importantes que trae es: hermano venezolano, hágase parte del estatuto, esto permite saber usted cuántos años tiene, si tiene enfermedades, e inmediatamente eso lo va a llevar a la fase que corresponda del proceso de vacunación. Es decir que no hay un proceso de vacunación especial para población migrante, la población migrante se hace partícipe del proceso de vacunación nacional con una simple lógica, y es que, como lo hemos dicho desde el principio, la pandemia no distingue pasaporte. Aquí se trata de cuidarnos entre todos para salir de esta situación pandémica lo más pronto posible. Perfecto, director. La siguiente pregunta, que realmente son también 3 preguntas, nos la envía Yasmín Velasco, del Venezolano en Colombia. Ella dice lo siguiente: en el caso de los migrantes irregulares, ¿ya se han definido las pruebas que deben aportar para acogerse a este estatuto temporal de protección? 2. Una preocupación constante de los migrantes venezolanos es cuándo, cómo y en qué tiempo se hará efectivo el mecanismo, que ya lo explicamos. Y 3, ¿qué mensaje puede formularle a la población migrante
desesperada por desempleo, vivienda y alimentos, ya que según la ONU, solo el 2% tiene todas sus necesidades cubiertas en Venezuela y que ven ese estatuto temporal de protección como una esperanza. Yasmín, un especial saludo. Mire, lo primero, la prueba o el mecanismo probatorio que se va a poder emplear para aquellos migrantes irregulares que estaban antes del 31 de enero, se está trabajando desde una perspectiva casuística, es decir, caso a caso, para que sea de más fácil explicación, y la idea aquí es que a partir de una prueba sumaria, una prueba sencilla, simplificada, se pueda acreditar esa permanencia en territorio nacional. Mensaje clave: no vayan a incurrir en falsedades, no vayan a decir mentiras y no se vayan a dejar seducir frente a personas que les puedan indicar que les van a dar un papel que con eso van a quedar en el estatuto. Lo peor que pueden hacer en esta fase es decir mentiras, porque decir mentiras va a generar que nosotros logremos comprobar que había una falsedad y que no solo queden por fuera del estatuto, sino queden en un proceso judicial vinculados por un proceso de falsedad. Segundo, ¿cómo se va a desarrollar este proceso? El lunes termina la fase de publicación, pasamos a respuestas del proyecto de decreto, se sanciona el decreto, fase de 90 días de preparación, día 91 arranca el proceso de incorporación de información. ¿Por qué los 90 días por ahora? Para toda la preparación y para toda la generación de capacidades a lo largo del territorio nacional, pero también para que se haga una pedagogía efectiva para que este proceso salga bien. ¿Qué es que este proceso no salga bien en primera fase? Que nos lleguen 300.000 personas queriendo hacer parte del estatuto y el sistema no los deje avanzar porque una respuesta no esté bien atendida, porque falte un documento. Por eso estos 90 días nos van a ver en las calles, en los diferentes rincones del país, haciendo pedagogía. Hacer pedagogía es medios de comunicación nacional y regional, radio, internet, diálogo, precisamente para lograr una mayor expansión. Desesperanza. Difícil, Yasmín, esa pregunta. Mire, nosotros nos genera una tristeza profunda la situación de nuestro hermano país. Vemos cómo ahora hay inclusive amenazas bélicas a raíz de todo lo que se está haciendo. Eso es absolutamente vergonzoso y penoso. La esperanza y la voz que tenemos que enviar desde Colombia es de solidaridad, en que estamos trabajando por protegerlos y que esperamos que todo este esfuerzo que está haciendo Colombia, que no tiene los recursos suficientes para hacerlo, porque somos un país de ingreso medio, se extienda a lo largo de todo el mundo y de toda Latinoamérica. Lo que queremos es que ojalá haya un contagio masivo de cosas positivas, de estatutos temporales y oportunidades para que ustedes puedan salir adelante y ojalá superar la tragedia que supone una dictadura en Venezuela. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envían, ya saben, pueden participar con el numeral a los visibles, nos la envía John Bautista. Él es periodista de La Voz Claveriana de Puerto Boyacá y él hace la siguiente pregunta. Un ciudadano tiene vencido el carnet fronterizo, debe ser la TMF. ¿Él puede actualizarla e ingresar al país esperando para acogerse al estatuto temporal de protección? ¿O si se encuentra en Colombia, puede acogerse a este estatuto temporal de protección? John, entonces varios temas ahí. Lo primero, si él estaba en Colombia a 31 de enero, sencillamente hace su demostración de que estaba aquí y con independencia a la tarjeta de movilidad va a lograr entrar en el estatuto. Segunda posibilidad, no, es que él no está en Colombia, está en Venezuela. Espérese a que se abra el proceso de frontera, apenas se abra la frontera, ahí en el ingreso va a quedar el registro de que él llegó y ya no hay necesidad de prueba sumaria, porque la prueba será en nuestro sistema de que él ingresó formalmente al país. Clave, mensaje gigante para todos nuestros hermanos venezolanos: no pueden entrar por trocha. El que entra por trocha pierde el año. ¿Y qué quiere decir perder el año? Que no va a poder hacer parte del estatuto temporal, pero más grave aún, expone su vida en esos pasos irregulares, con criminales que hacen presencia y con personas que les arrebatan lo poquito que queda. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envía Jesús Blanquicet. Él es periodista del Heraldo y él nos hace 3 preguntas puntuales. La primera de ellas, ¿cómo se va a hacer la socialización del estatuto con la población migrante que no tiene acceso a medios informáticos? La segunda, realmente son 4, ahora que lo veo bien. La segunda es, ¿quiénes serán de gran importancia para la pedagogía del estatuto? ¿Quiénes van a ser de gran importancia dentro de este ejercicio? La tercera es, ¿cuál va a ser el papel de las alcaldías y gobernaciones? Y la cuarta es,
cuál será el impacto de esta población en los sectores de educación, salud y empleo en los entes territoriales. Caso concreto, Barranquilla, que es donde se ubica. Jesús, un especial saludo. Muy buenas preguntas todos. La primera de ellas, socialización del estatuto es un desafío gigante y hace parte del desafío de los primeros 90 días. Eso no puede ser únicamente medio tecnológico, esto tiene que ser a través de radio, con presencia en los municipios, con unas sesiones de trabajo abiertas, con diarios regionales, con una campaña no publicitaria, con una campaña de difusión masiva que nos permita llegar a todos los rincones del país para ser parte del proceso. Este proceso, recuerden que se hizo en un espectro de 10 años, precisamente bajo la consideración que llegar a los diferentes rincones nos toma tiempo y nos toca ser persistentes. Segundo, ¿quiénes participamos de la socialización? Todo el gobierno colombiano, todas las organizaciones, ONGs y comunidad internacional que viene haciendo parte de este proceso y que se está uniendo. ¿Qué estamos recibiendo en este momento? Una cantidad de voces enorme de entidades internacionales y el propio gobierno que dicen yo quiero hacer parte de, yo quiero trabajar en el estatuto, yo quiero colaborar. Entonces, por supuesto, aquí todos somos factores de multiplicación y tenemos que ir andando de un lado para otro como si fuera una prédica, explicando específicamente este proceso para generar las respectivas oportunidades. Tercero, muy importante punto, alcaldías y gobernaciones. Los aliados fundamentales y quienes además han pedido de manera expresa, por ejemplo, una caracterización socioeconómica, quienes con justa razón han dicho, oiga, yo necesito saber los migrantes que tengo en territorio, cómo son, qué hacen, qué formación tienen, si hay familias, ni hablar de discapacidad. Entonces, todo este equipo de alcaldes y gobernadores han expresado de manera mayoritaria su apoyo, sus ganas de trabajar y por supuesto con ellos vamos a hacer todas unas sesiones porque la idea de gobierno nacional no es recostar esta situación frente a alcaldes y gobernadores, sino por el contrario, entregar un paquete de herramientas que de manera conjunta nos permitan materializar una oportunidad. Y finalmente, impacto en los sectores. Jesús, aquí tenemos que aterrizar con una realidad. Este no es un proyecto para unos invitados que pensamos que pueden llegar a Colombia. Esto es un proyecto para una realidad vigente en Colombia que nos duele. Esto es un proyecto para lo que estamos viendo todos y que no podemos hacernos los indiferentes. Familias caminando por carreteras, niños en brazos, bebés, poca dotación en ropa, poca alimentación, desnutrición. Este es un proyecto en el cual nosotros acogemos de manera responsable y de manera costo eficiente a una población que lo viene pasando mal. ¿Por qué digo de manera costo eficiente? Porque trabajar con lo que no vemos es más costoso que trabajar haciéndolos visibles. Por eso ese mensaje de hazlos visibles es tan importante. Este es un trabajo en donde necesitamos reconocer una tragedia, necesitamos conocer las necesidades y proceder a su solución. Un ejemplo muy claro de esto. ¿Cuándo llega una mujer embarazada venezolana irregular a la clínica? El día del parto. ¿Pero qué pasó? Perdimos 9 meses de haberla apoyado, de haber trabajado en su nutrición, de haber hecho unos exámenes básicos. ¿Y eso en qué se traduce? En riesgo a la vida de esa mamá y de ese bebé. Si nosotros logramos que esta población haga parte del sistema de seguridad social, vamos a lograr hacer prevención y promoción. Vamos a lograr controlar los embarazos de una mejor manera, controlar ciclos de vacunación, por ejemplo, para contener enfermedades tan graves como el sarampión que se nos hicieron presente de nuevo hace un tiempo y lo vimos todos en los diferentes medios de comunicación. Por eso es costo eficiente y es responsable. Y claro, vamos a trabajar todos juntos para que esta población pase al régimen contributivo, pase a aportar en los diferentes impuestos a nivel local, regional y nacional. A medida en que un migrante va saliendo adelante con emprendimiento, con posibilidades laborales, es una persona que colabora más al sistema de seguridad social, que paga sus impuestos, que mueve la economía, que sale adelante y que construye una gran nación. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos llega de Fabiana Ortega de Globovisión y Venezuela Migrante. Ya hace 2 preguntas. La primera de ellas, para el registro único de venezolanos en condición irregular, ¿la demostración de estadía es válida por núcleo familiar o es estrictamente por persona? 2.
¿Qué paso deben seguir las personas que entren de forma regular para optar al estatuto, teniendo en cuenta que sean 2 años después de la entrada en vigencia del estatuto para que entren personas de forma regular? Listo. Fabiana, entonces, lo primero, la demostración es individual, pero puede que una misma prueba sirva para toda la familia. Me explico. Tenemos, por ejemplo, unos niños que están estudiando en un colegio en Colombia. Esos niños con la matrícula, con el proceso escolar, listo, perfectamente prueban que estaban en territorio nacional 1 a 1. Pero, ¿quién era el acudiente de esos niños? ¿El padre o la madre o ambos? Y el colegio en efecto los tiene registrados como acudientes, perfecto. Esa situación educativa probó lo de toda la familia, pero se hace el análisis 1 a 1. ¿Por qué nos tomamos tan a pecho este trabajo? Porque esto se trata de cómo hacer un proceso humanitario con seguridad. No olvidemos la seguridad. Y la seguridad no solo atañe a Colombia, atañe a la propia población migrante venezolana. La mejor manera de combatir los fenómenos y los brotes de xenofobia es con buen comportamiento venezolano y con sanción ejemplar al que se ha comportado mal. Por eso tan importante ese 1 a 1. 2. ¿Cómo van a ingresar cuando se abra la frontera? Sin lugar a dudas, la pandemia hará que los procesos de frontera tengan que ser graduales y con alta presencia de estamentos de salud, porque seguimos en pandemia. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener ese migrante cuando va a ingresar a Colombia? Que quede en el registro de Migración Colombia que ingresó, porque ese ingreso formal es su ventana a la petición del estatuto temporal. Entonces él ingresará formalmente a Colombia. Después de estar acá en Colombia dirá, yo quiero hacer parte del estatuto temporal, y ahí indicará, yo entré formalmente a Colombia tal día, y nuestro sistema de manera automática verificará si es cierto o no. Si es cierto, perfecto, va avanzando en fase 1 y pasará a la respectiva fase 2. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la hace Óscar Escamilla, él es de la agencia italiana ANSA. Él hace 2 preguntas puntuales. La primera de ellas dice, director, estima que en el primer semestre de este año entraría en vigencia el estatuto, luego la explicación sobre el paso a paso. ¿Cuál sería la posible fecha de arranque? O sea, ¿cuándo se va a arrancar esto? 2. Migración Colombia conoce las denuncias hechas por la prensa colombiana sobre empresas de transporte que en Venezuela ofrecen un paquete para pasar migrantes hacia Colombia por lugares irregulares. Si es así, ¿qué se viene haciendo? Bueno, Oscar, primer tema, fecha de arranque, esto dando los términos de 90 días va a ser mayo. Sin embargo, este proceso ya arrancó y prueba de eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Es decir, no es algo que está en la oscuridad, sino es algo que ya está en fase de implementación. Como saben, Identidad Biométrica es un proyecto que iniciamos 2020 aquí en Migración, se contrató y hoy en día está en fase final de ejecución. Quiere decir que en este momento, en el 2020, nosotros cerramos con los equipos ya nacionalizados en Colombia, ya están instalados, ya se está corriendo el software y ya estamos en fase de pruebas para ponerlo a punto. Es decir, esto arrancó, pero ¿cuándo se van a poder acercar los migrantes? En el mes de mayo específicamente a fase 1. Segundo, hemos visto esas denuncias con absoluta preocupación, Oscar. Lamentablemente Venezuela es un país que no judicializa, que no se responsabiliza por sus propios actos delictivos. Aquí lo que estamos haciendo es que en lo que es de nuestra competencia y lo que pasa en territorio nacional, entidad de transporte que movilice migrante irregular, migrante no reportado, entidad de transporte que se procede en coordinación con Supertransporte, con policía y con nosotros a inmovilizar vehículo, generar sanción para el conductor, generar sanción para la empresa y por supuesto esos migrantes no pueden continuar avanzando. Perfecto, director. Yo le complemento ahí para que lo tenga presente Óscar y toda la audiencia, las más de 7.000 personas que nos están viendo en este momento. A la fecha hemos iniciado actuaciones administrativas a más de 80 empresas de transporte por trasladar migrantes sin el lleno de los requisitos de ley, que es parte de lo que está haciendo el director, y se están adelantando esas sanciones por parte de Migración Colombia y de la Superintendencia de Transporte. Seguimos con las preguntas, director. Lisette García de Radio Nacional nos envía 2 preguntas. La primera de ellas dice básicamente, acá la tengo, ¿cuánto tiempo podrá tomar el registro de esa primera fase? Es decir, ¿cuánto se espera que registremos? ¿En cuánto tiempo será? La segunda, ella dice, ¿qué puede decir usted de la situación de que mientras Colombia acoge a los venezolanos, Nicolás Maduro presuntamente está acogiendo líderes guerrilleros? Y peor aún,
Mientras Colombia le tiende la mano al pueblo venezolano, Nicolás Maduro amenaza con represalias y busca intimidar militarmente al país. Lisette, un especial saludo. Entonces, tiempos. Miren, estamos en la fase de publicación, esa fase 1 se va a extender en el tiempo por lo menos durante los 2 primeros años de vigencia del estatuto, por lo que dejamos la posibilidad de que quienes entren formalmente puedan hacer parte de la fase 1. ¿Qué es lo que tenemos previsto? Que tratándose de la población que está aquí en Colombia, regular e irregular, de una manera muy rápida van a hacerse parte de este proceso, es decir, que vamos a ver que en fase 1, iniciando el proceso y pocos meses después de iniciado, vamos a tener por lo menos 500.000 registros. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que nuestros migrantes quieren hacerse parte de este proceso y actúan bien. ¿Por qué actúan bien? Primero, porque abriendo semejante ventana de oportunidad, la primera obligación y deber del migrante es hacerse parte del mismo, por lo que representa y por la posibilidad de evitar problemas con la justicia y con la administración en Colombia. Y segundo, porque es la ventana de oportunidad que le va a permitir acceder a vacuna, que le va a permitir acceder a oportunidades laborales, inclusión financiera, social, económica. Por eso vamos a ver y estamos preparándonos muy fuerte precisamente para una llegada masiva de solicitudes digitales en fase 1. Segundo, a mí lo segundo, yo no me quiero, digamos, meter en problemas políticos, pero tengo que decirlo con claridad, a mí me genera profunda indignación. Y me genera profunda indignación que mientras hay personas que vienen pasándola mal, en donde el venezolano promedio ha perdido 10 kilos de peso, en donde el salario mínimo en Venezuela ni siquiera alcanza para el 1% de la canasta familiar, en donde ya tienen desabastecimiento incluso de la propia gasolina, venga a criticar a un país que le está dando la mano a sus propios nacionales. ¿Esto por qué pasa? Porque Venezuela no se ocupa ni siquiera de su propia gente, pero no importa. Aquí en el país hay un ser enorme que se llama Iván Duque, que se pone la mano en el corazón y que les da la mano. En ese sentido, es absolutamente evidente que lamentablemente en Venezuela están los peores criminales que han afectado a Colombia y que van a afectar a Venezuela. El que se mete con la criminalidad, nada bueno le queda. Y eso es un mensaje que todos tenemos que tener presente. Cuando uno anda con gente buena, todo lo bueno se le pega a uno. Cuando uno se mete con criminales, termina uno metido en la oscuridad, en personas que cometen actos de narcotráfico, que generan pobreza, que son reconocidos violadores y abusadores sexuales, que no respetan ni siquiera a los menores de edad. Entonces, aquí en nuestro territorio, en lo que nos compete a nosotros, humanidad, humanismo, entrega y construcción de una gran nación. De Colombia lo que pueden esperar siempre es generosidad. No será mucho lo que tenemos, pero lo que tenemos lo compartimos y eso es lo que nos hace grandes. Qué buenas palabras, director. La siguiente pregunta la envía Julián Torres de Impacto Mundo y dice, si una persona venezolana que está en ese país y hace el registro para estar en el estatuto, ¿es posible? Es decir, que lo haga desde Venezuela, ¿es posible? ¿Hacer las diligencias desde allá y luego venir a Colombia a seguir haciendo el trámite? ¿Sería posible, director? Julián, muy buena pregunta y la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Porque nosotros le estamos trabajando tecnológicamente mucho a este proceso. Entonces, la persona que está regular en Colombia es porque está aquí en Colombia. Por ejemplo, si saliera que su registro se está dando desde Venezuela, entraría en contrasentido, porque si bien aparece en documentos regular en Colombia, la tecnología diría que no está en Colombia, lo cual va a afectar su proceso. Segundo, si es un migrante que va a entrar de manera regular, que es la forma más simple de hacerse parte de este proceso, vamos a necesitar la fecha del ingreso, la cual será corroborada automáticamente por el sistema para seguir a la fase 2. Entonces, clave aquí, juguémosle limpio a Colombia. El mejor compromiso que tiene el migrante venezolano en Colombia es jugar limpio, jugarle a las oportunidades, jugarle a la legalidad. Créanme que con engaño, con falsedad, no van a ninguna parte. Y esto lo que nos permite es proteger a toda esa infinidad de migrantes venezolanos buenos que están tratando de salir adelante de los pequeños casos que a partir de la trampa o la ilegalidad quieren abusar de los venezolanos y de Colombia, cosa que entenderán no vamos a permitir. Bueno, director, siguen las preguntas. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero vamos evacuando rapidito. Casey Bastidas nos dice, hola, buenos días, quisiera que me ayudaran con una duda que tengo. ¿Cuándo empieza la jornada de regularización o ya empezó? Empezará 90 días después de la expedición del decreto. Aquí por este canal les vamos a ir contando, pero vaya agendándose más o menos mayo. Davidson Colina dice,
Hola, buenos días, quiero saber qué mecanismo tendremos los que tenemos salvoconducto, pero lo tenemos vencido. ¿Nos podremos acoger al estatuto? Se van a poder acoger en alguna de las tres modalidades que les indico. Lo importante es que ustedes determinen si están regulares en Colombia, si estaban regulares a 31 de enero o si prefieren ingresar formalmente a territorio nacional dentro de los 2 años de vigencia o iniciales del estatuto. Edixon 1309 dice, buenas tardes, saludos por el trabajo que realizan cotidianamente. Lo siguiente es para solicitar alguna información sobre el Estatuto de Protección. Me encuentro desde hace un año en el territorio colombiano, en el departamento del Quindío. Cuento con un trabajo estable, pero me encuentro indocumentado sin ningún documento legal en este país. ¿Me voy a poder beneficiar? ¿Me darán una cédula? ¿Qué va a pasar con el estatuto? Claro que sí, mire, lo primero es que si usted solicita y hace su trámite de PEP-FF, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, ya, usted quedaría regular con esa vía, ya. Pero si usted prefiere esperar al estatuto, ese reconocimiento, digamos, de que usted está trabajando en Colombia, le va a permitir hacer parte del estatuto como tal. Yubiri Almarza dice, una vez más gracias Colombia por todo lo que hacen por los venezolanos. Los venezolanos les agradecemos por siempre acogernos y protegernos como lo han hecho de nuestra parte. Se los retribuimos con trabajo, apoyo y siendo ciudadanos de bien. Gracias al presidente Iván Duque. ¿Me pueden explicar cuándo inicia el estatuto? Empezamos en mayo, pero tienen que estar súper conectados a estos canales y a las noticias porque van a tener que ir completando cierta información que nosotros les vamos a ir ayudando o indicando para que la vayan preparando. Por ejemplo, van a tener que tomarse una foto en fondo blanco. Son cositas que van a poder ir haciendo para que cuando llegue el momento de meter sus datos, ustedes no se detengan en su proceso, sino de manera muy rápida logren salir adelante. Vayan pensando en mayo. Otra pregunta más que nos llega dice, soy Jackson, y él dice, buenos días, señor director, yo solo tengo una pregunta. Ustedes han dicho mucho que con el estatuto, al cabo de un tiempo, podemos solicitar la visa de residente. Si no tenemos pasaporte, ¿dónde van a colocar la visa? Lo digo porque muchos venezolanos no tenemos pasaporte, entonces me gustaría despejar esta incógnita. Muy buena pregunta y no se preocupe que estamos trabajando precisamente con nuestra Cancillería, que aquí ha hecho un trabajo enorme para solventar ese tipo de problemas fácticos y reales. La dificultad de ver dónde vamos a poner esa visa, tranquilo, eso ya viene la buena solución para ese problema, pero está prevista. Marbeli Salva hace la siguiente pregunta, dice, hola, buenos días, soy una madre de 3 hijos, 2 son colombianos, mi marido es colombiano y tengo acá desde el 2017, pero no tengo ni el PDP, debe ser el PEP, ni nada, solo la cédula venezolana y una hojita en la cual en ese entonces estaba dando migración y la tengo sellada. ¿Eso me sirve para obtener el estatuto temporal? Eso le va a permitir probar, sin lugar a dudas, que usted estaba 31 de enero aquí en Colombia y va a poder seguir avanzando. Pueden contar con que Colombia está haciendo todo lo posible por ayudarlos. Esto no se trata, como pasaba en el colegio, de rajarlos, de que pierdan el examen. No, esto se trata de ayudar. Peraza Johnny dice, buenos días, una pregunta, por favor, si abren la frontera, ¿las personas pueden entrar solo con el pasaporte? ¿No pueden entrar con el carnet fronterizo, la tarjeta andina o como la cédula? Ustedes saben que Venezuela para sacar pasaporte es costoso y el sueldo mínimo no alcanza para nada. Lo pregunto porque tengo a mi mamá y mi hijo y los quiero traer de manera legal al país. Muy bien, no. Nosotros reconocemos y entendemos la difícil situación que hay en Venezuela y por supuesto el único requisito no será pasaporte. Entendemos que muchos están vencidos, entendemos que muchos no lo tienen y entendemos que realmente hay unas restricciones enormes de obtención desde la perspectiva de disponibilidad, tiempo y sobre todo costo. Realmente para una familia vulnerable de 5 personas, obtener y pagar un pasaporte se hace imposible. Director, Margaret Oropesa dice, hola, buenos días. ¿Cómo demuestro que estoy aquí desde el 31 de enero? Lo único que tengo es la copia del pasaje. ¿Eso me sirve? Margaret, esa puede ser una muy buena situación creativa que le permita generar demostrar su permanencia. Puede ser una buena opción. Nosotros caso a caso lo iremos evaluando, pero es una buena opción. Buen mensaje para todos. Irregulares a 31 de enero. Vayan echando cabeza. Yo fui a alguna entidad. Yo dejé rastro en algún tipo de entidad. ¿Qué tal? De pronto presenté una entrevista de trabajo. De pronto recibí una atención médica. Todo eso tienen que irle echando cabeza, buscando la respectiva demostración o fecha para que a nosotros se nos facilite acompañarlos. Cristian Celedón dice, tengo una visa de migrante vencida. ¿Puedo optar por este nuevo permiso? ¿Puedo acogerme al estatuto? ¿Qué necesitaría?
Sí, esa es una pregunta muy importante. Mire, aquellos que son titulares de visa vigente, no vale la pena o no es necesario que pasen al estatuto temporal porque ustedes ya están en una fase más avanzada. Pero si ustedes tuvieron en el pasado un régimen de visa que ya no está vigente, pueden acogerse al estatuto. Lo mismo muy claro, esto no es una obligación a renunciar a la solicitud de refugio. Aquí ustedes conservan la posibilidad de elegir una solicitud de vía de refugio que seguirá su trámite o la de estatuto temporal en la que le estamos haciendo toda esta apuesta para facilitarles la vida. Director, me quedan 2 minutos, pero tengo 10.000 preguntas. Buenos días, la manda Fátima Cárdenas. Ella dice, buenos días, soy hija de colombianos y me gustaría saber si también van a flexibilizar el requisito de apostille para registrarme como colombiana, ya que en Venezuela es demasiado costoso. Esa es una de las grandes barreras y precisamente parte del trabajo que estamos haciendo es esa supresión, simplificación para que no tengan que incurrir en esos gastos que muchas veces ni siquiera se trata de dinero, sino la imposibilidad de obtenerlo. Director, Jonathan Gámez dice, buenos días, si yo ya cumplo con todos los requisitos que contiene este estatuto, ¿es posible acceder a la residencia? Es decir, ya tengo créditos, tengo tarjetas, carro, pago impuestos, la DIAN, aporto a la EPS mensual. ¿Me pueden decir, ya me puedo acoger o le falta lo más importante, demostrar la residencia? Usted en este caso tiene que tener el término de los 5 años para la visa residente. Ahí esperamos darles una buena noticia adicional para que usted, por ejemplo, que ya está totalmente organizado, ya pueda pasar a visa residente y esté absolutamente tranquilo en territorio nacional. Josué Levardo Moreno dice, buen día, tengo una pregunta. Cuando yo ya tengo este documento del estatuto, ¿puedo hacer la solicitud de visa de una vez? Lo que pasa es que las solicitudes de visa requieren un par de variables, una de las cuales es tiempo. Entonces, si el tiempo que usted tiene formal que cumple para visa ha sido suficiente, usted ya puede pasar al régimen de visa. ¿Qué esperamos de todo corazón de todos ustedes? Que logren todos pasar al régimen de visa. Eso implica tiempo y los suficientes ingresos para ir pasando a ese mecanismo que es totalmente seguro y les va a permitir hacer una nueva vida en Colombia. Director, Gabriela Troconis dice, buenos días, me gustaría saber si con el estatuto me entregarán mi título de bachiller, que no me lo entregaron porque no tenía PEP. Gabriela, esa es una de las cosas que estamos trabajando con la ministra de Educación precisamente para que usted quede titulada, ya que va a tener su identificación y su número de identificación que va a aparecer precisamente en ese diploma que reconoce su esfuerzo como bachiller y es una ventana de oportunidades para la tecnología y para una carrera profesional. Carla Lobo hace una pregunta que creo que es clave. Quiero preguntar si al yo obtener mi estatuto podría cederlo a mis hermanos y mi madre. No, el estatuto es personal. El estatuto va uno a uno, pero la idea, por supuesto, es una construcción familiar. Muchas veces la prueba que acredita la permanencia de una persona es la misma que acredita la familia. Aquí lo que queremos es apoyarlos y que salgan adelante. Pero es que yo tengo una parte de mi familia en Venezuela y yo quiero que ellos vengan. Ojo, entonces ingreso formal por punto de control migratorio y nunca por trocha, porque de lo contrario van a quedar por fuera del estatuto. Otra pregunta que nos llega dice, buen día, tengo una pregunta clave. ¿Cuál será el tiempo bajo el estatuto a acumular para poder obtener la visa de residente? Y la segunda pregunta es, ¿se tomará en cuenta el tiempo durante el que se tuvo PEP? 5 años es el término requerido y en lo que estamos trabajando es precisamente lograr respetarles el tiempo de PEP, que en principio no se computa, pero estamos buscando la forma jurídica de que se logre que les compute para que puedan acceder a la visa más rápido. María Escobar dice, yo entré a Colombia por punto de control fronterizo, con el carnet fronterizo, llevo 1 año y medio aquí, ¿puedo aplicar este estatuto? Si usted entró formalmente antes del 31 de enero, no tiene ningún problema, va a poder hacer parte del estatuto. Yuleivis Rivas nos pregunta lo siguiente, dice, buenos días, me colocaron un comparendo por trabajar como vendedora informal. No he contado para pagarlo. Mi duda es, ¿este comparendo me afectará para adquirir este nuevo permiso? Tengo 3 años aquí de forma irregular. Yuli, ese caso específico. Andrea Nava, ya para terminar, director, porque sé que tiene otro compromiso, dice, Andrea Nava dice, muy buenos días, quisiera aclarar el rumor de las personas que es mentira que darán casa, carro, beca y otras cosas gratis a nosotros los venezolanos. Por favor, la gente me está diciendo que acá en Colombia